Hola, hola chicos, vamos a retomar entonces el estudio de la trigonometría. Y bueno, vamos a continuar ahora con la resolución de triángulos oblicuángulos. Ya vimos cómo se resuelven los triángulos rectángulos, pero ahora vamos a hablar de los triángulos oblicuángulos. Un triángulo oblicuángulo, a diferencia de un triángulo rectángulo, no sé si ustedes recuerden cuando estudiaron la clasificación de los triángulos, y les decía yo que un triángulo rectángulo pues se clasifica por tener un ángulo de 90 grados. Este era un triángulo rectángulo. Para ello pues ya vimos diferentes formas en cómo se puede resolver utilizando tanto el teorema de Pitágoras como pues las funciones trigonométricas, que son lo que se usa para resolver funciones trigonométricas, que es lo que se utiliza para resolver este tipo de triángulos. Tenemos otro tipo de triángulos llamados oblicuángulos. Un triángulo oblicuángulo, a ver, aquí voy a escribirlo bien. Pues puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser del tipo acutángulo o bien puede ser del tipo obtusángulo. Yo no sé si tú lo recuerdas cuando investigaste la clasificación, pero los acutángulos pues son aquellos triángulos en los cuales todos sus ángulos pues son ángulos agudos, ¿sale? Tenemos triángulos en los que todos los ángulos, aquí lo vamos a ver, todos estos ángulos A, B y C, los ángulos internos del triángulo, son ángulos agudos. Y los obtusángulos tienen un ángulo mayor de 90 grados, tienen un ángulo obtuso. Entonces, este tipo de triángulos también es un tipo de triángulo oblicuángulo. Entonces, uno de sus ángulos es obtuso. Entonces, en este tipo de triángulos, ahora nos vamos a enfocar cómo se resuelve un triángulo oblicuángulo. Resolver un triángulo oblicuángulo, pues va a significar algo muy similar a lo que hacíamos con los triángulos rectángulos. Resolver un triángulo oblicuángulo significa que vas a tener que encontrar la medida de todos sus lados y la medida también de todos sus ángulos, de sus tres lados y de sus tres ángulos. Entonces, y solamente se puede aplicar a ya sea un triángulo acutángulo o un obtusángulo. Entonces, vamos a ver. Según esto, la forma en cómo se resuelven los triángulos oblicuángulos es a través de la ley de senos y cosenos. Estas leyes no las vamos a deducir, pero sí es muy importante que ustedes se las aprendan. Las voy a enunciar acá. Ambas leyes sirven para los triángulos. Si tú tienes para un triángulo oblicuángulo, ambas leyes sirven. No se pueden aplicar en un triángulo rectángulo, jamás. Entonces, la ley de senos y cosenos, si yo tengo un triángulo oblicuángulo como este, en este caso ese sería A, ese sería B y ese sería C, acuérdate que así se nombran en un triángulo. Entonces, la ley de senos es muy simple de aprender. Fíjate que es este lado A sobre el seno del ángulo opuesto A. La ley de senos establece una proporción entre, pues digamos que los lados del triángulo oblicuángulo. Esto va a ser lo mismo que B sobre el seno de B. Y esto va a tener que ser igual a C sobre el seno del ángulo opuesto. Esa es la ley de senos. Fíjate que qué interesante porque, bueno, es fácil de aprender y además, dependiendo de los datos que tú tengas en el triángulo, vas a escoger qué proporción vas a aplicar. Ya cuando tengas más práctica, ya no va a ser necesario que estés escribiendo la ley de senos a cada rato, sino ya la vas a aplicar directamente sobre el triángulo. Entonces se dice que la ley de senos se aplica por lo general cuando tú tienes un lado y los ángulos adyacentes.
o cuando tienes dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Eso entonces se aplica la ley de senos. Y la ley de cosenos se va, bueno, la voy a escribir acá. No es muy difícil de aprender. Mira, te la voy a poner así de fácil para que te la aprendas rápido. Si tú quieres, la voy a escribir aquí de azul. Si tú quieres este lado, B, lo elevas al cuadrado, como el teorema de Pitágoras. Y entonces este B cuadrada va a ser igual a A cuadrada más C cuadrada, menos 2 veces A por C, este producto, por el coseno del ángulo entre A y C, ¿ok? A y C, el coseno del ángulo que está en medio de estos dos lados, A y C, es el ángulo B, que coincide con este de acá. Y así se define la ley de cosenos. La ley de cosenos, bueno, ahorita hablábamos del lado B, pero si hubiéramos hablado del lado A, iba a ser A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC coseno del ángulo A mayúsculo. O si hubiera hablado de C, C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno del ángulo C. ¿Ok? Entonces está muy sencilla de aprender la ley de cosenos y la ley de senos. Bueno, y dicen que nadie aprende en zapatos ajenos, así que vamos a ver un ejemplo de la aplicación de la ley de senos. Vamos a ver un ejemplo. Mira, tenemos este triángulo ABC, tenemos uno de sus ángulos, mide 50.1, el otro ángulo mide 70.6. El otro ángulo no me lo dan, pero no es difícil de determinar. Si tú recuerdas, el teorema principal de los triángulos es que la suma de los ángulos internos siempre da 180. Así que si a 180 le restamos los 50.1 y le restamos los 70.6, entonces vamos a obtener este ángulo que nos hace falta. Entonces vamos a hacer la resta y aquí nos dice que este ángulo mide 59.3. Entonces aquí nos damos cuenta que este triángulo, pues aparte de tener ya todos sus ángulos son menores que 90 grados, es decir, son ángulos agudos. Entonces, este tipo de triángulo entra a la clasificación de triángulo acutángulo. Y no importa si es acutángulo o obtusángulo, nada más que no sea recto. Entonces, se puede aplicar la ley de senos y cosenos. Pero vamos a ver por qué se aplica la ley de senos. Como te decía yo, aquí para resolver este triángulo por completo, nos hace falta, aparte del ángulo que ya determinamos, nos hace falta conocer el valor de B y el valor de A. Entonces, hay que encontrar estos dos valores para resolver completamente este triángulo. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues vamos a aplicar la ley de senos. Vamos a tomar este lado B y lo vamos a dividir entre el seno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto es 70.6. Esta razón tendrá que ser igual, y aquí fíjate, la otra proporción que me da la ley de senos es A sobre el seno del ángulo opuesto. El seno del ángulo opuesto aquí es 50.1. Y la otra proporción que me da la ley de senos es tomar este lado, 10.5, y dividirla entre el seno del ángulo opuesto, que en este caso es 59.3. Aquí hay algo que te tienes que dar cuenta. Tienes que escoger solamente dos fracciones, una igualdad entre dos fracciones. Si tú escogieras esta no te sirve. ¿Por qué razón? Porque esta proporción tiene dos variables. Esta no te va a funcionar. Trata de elegir aquella proporción en la cual nada más haya una incógnita. Entonces, en este caso, a nosotros nos conviene elegir, lo voy a poner aquí de verde, esta con esta de acá. Porque si te das cuenta, esta de acá ya casi está sin incógnitas. Entonces, no tiene incógnitas, nada más hay una. Entonces, ponemos B sobre el seno de 70.6. Ahí estamos aplicando la ley de senos. Es igual a 10.5 sobre el seno de 59.3.
Ahora bien, acuérdate que yo bueno, pues ya te expliqué desde el primer semestre que cuando tú tengas una igualdad entre dos fracciones puedes realizar el producto cruzado. A por D es igual a B por C. Siempre que tengas una igualdad entre fracciones puedes hacer eso. Entonces vamos a multiplicar cruzado. Vamos a multiplicar B por el seno de 59.3. Aquí conviene más colocar el B del lado izquierdo del seno, porque si lo ponemos de este lado se puede confundir con que el B forma parte del 59.3. Y el ángulo en una función trigonométrica es bendito, es intocable, no lo puedes modificar. Entonces, por eso nos conviene más poner la B del lado izquierdo como un coeficiente. Y multiplicamos de manera cruzada, igual, 10.5 por el seno. Bueno, aquí voy a borrar tantito porque esta cosa me anda fallando. Por el seno de 70.6. Ahí está, producto cruzado. 10.5 por el seno de 70.6. Y entonces ya nada más nos falta encontrar B. Por eso nada más habíamos dejado una variable. Para dejar sola la B, para despejar B, acuérdate que despejar una variable implica dejarla sola del lado izquierdo. Movemos este coeficiente, que es pues un número decimal, el seno del 59.3 es un número decimal. Voy a escribir 10.5 aquí por el seno de 70.6. Y esto que está multiplicando, el seno de 59.3 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y ahí está. Entonces, cuando tú resuelvas esta operación con tu calculadora, ya habrás encontrado el valor de B. Vamos a hacerlo. Entonces, yo voy a escribir aquí entre paréntesis 10.5. Lo que pasa es que mi calculadora no es como la de ustedes. Con la de ustedes es más sencillo. Y voy a escribir 70.6. Voy a poner aquí seno. Así. Todo esto lo cierro entre paréntesis. Y esto lo voy a dividir entre el seno de, aquí voy a poner 59.3 seno. Es que aquí en esta calculadora primero se pone el ángulo y luego la función seno. Entonces ahí está. Nos da 11.5, ¿ok? 11.5 aproximadamente es lo que mide este lado, aplicando la ley de los senos. Y entonces ya nada más nos falta, para concluir, encontrar el valor de A. Pero de manera igual, tú analizas tus tres proporciones, bueno, tus tres igualdades que tienes acá entre las fracciones, y pues nos conviene igual. Aquí vamos a tomar la fracción, lo voy a poner color negro, la fracción 2 con la fracción 3. Acá era la fracción 1 con la fracción 3, así. Entonces, tomamos 1 y 3, y acá para encontrar B, ya les expliqué que la razón por la cual yo elegí la 1 y la 3 es porque esa nada más tiene una incógnita, y ahora voy a tomar la 2 y la 3, ¿sale? Vamos a tomar la 2 y la 3, es decir, A sobre el seno de 50.1 va a ser igual a 10.5 sobre el seno de 59.3. Y entonces hacemos algo similar, hacemos el producto cruzado. Aquí voy a escribir, tomamos 2 y 3 para encontrar A. Hacemos producto cruzado, me va a quedar A por el seno de 59.3 y acá 10.5 por el seno de 50.1. Y entonces movemos este seno, al otro lado va a pasar dividiendo 10.5 por el seno de 50.1 sobre el seno de 59.3, y pues vamos a hacer las operaciones para poder determinar cuál es el valor de A. Para ello, pues voy a poner 10.5 que va a multiplicar a el seno de 50.1. Ahí está. Y esto lo vamos a dividir entre 59.3, el seno de esta expresión. Y nos da 9.3. Ahí está.
Si nos damos cuenta y razonamos un poco, pues a veces es un poco, no nada más terminar el ejercicio y ya acabé, sino razonarlo un poquito, si tiene coherencia los resultados que estamos encontrando. Porque muchas veces al no realizar bien las cuentas podemos llegar a resultados exorbitantes. Aquí coincide, si un lado mide 10.5, el otro 11.5 y el otro 9.3, son cantidades más o menos similares. En un triángulo los lados más o menos van a medir de manera proporcional. Entonces sí tiene lógica tomar este valor. Y ahí estamos aplicando la ley de senos. Espero que más o menos te haya quedado claro. Vamos a ver este otro ejemplo, que es un ejemplo más de aplicación. Nos dice aquí que los puntos A y B están en lados opuestos de un río. El punto C está a 200 yardas del punto A. ¿Ok? Aquí lo vemos en la figura. Entre A y C hay una distancia de 200 yardas. El ángulo A pues está dado por 77.5 y el ángulo C por 67.2. ¿Cuál es la distancia entre A y B? ¿Quieren saber cuál es la distancia entre A y B? Esta distancia. Vamos a ponerle nombres. Esta se va a llamar C, este A minúscula y este es B minúscula. Acuérdate que se nombran de manera opuesta con minúsculas. Y lo que nos está pidiendo aquí es el segmento AB, que está representado por la letra C. Es lo que nos está solicitando el problema. Entonces, pues de manera similar a lo que hacíamos ahorita, ya nos dan dos ángulos, hay que encontrar el tercer ángulo. Para ello, pues sabemos que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo siempre es 180. Entonces, si siempre en un triángulo te dan la medida de dos ángulos, pues haz esta operación. A 180 réstale 67.2 y réstale 77.5. Y con ello, pues vas a obtener 35.3, que es el ángulo que faltaba aquí. Sale 35.3 grados. Ahí está. Y entonces, ahora pues vamos a aplicar la ley de senos, ¿ok? Me conviene, bueno, en este caso vamos a tomar C porque es lo que queremos. C va dividido entre el seno del ángulo opuesto, que en este caso es 67.2. Esto tiene que ser igual por la ley de senos. Y bueno, aquí que me conviene tomar. Si yo tomo este A y este A opuesto, pues este ángulo sí lo conozco, pero este no, y entonces tendría yo dos variables. Por eso no me conviene esta razón. Me conviene más comparar el 200 con el ángulo opuesto. Es decir, 200 sobre el seno del ángulo opuesto, que es 35.3. Acuérdate que la ley de senos, ¿cómo es? Es el lado sobre el seno del ángulo opuesto. El lado sobre el seno del ángulo opuesto. El lado sobre el seno del ángulo opuesto. Por eso nos conviene mucho en un triángulo siempre el lado opuesto al ángulo, llamarlo A minúscula para que coincida con esta notación. Bueno, ya que hicimos esto, entonces vamos a proceder con producto cruzado. C por el seno de 35.3 va a ser igual a 200 por el seno de 67.2. Y movemos este valor, lo vamos a despejar, lo vamos a pasar dividiendo sobre el seno de 35.3. Y entonces vamos a realizar las operaciones, ya nada más para concluir. Sería, abrimos un paréntesis, 200 que multiplica al seno de 67.2. Y esto lo vamos a dividir entre el seno de 35.3. Y nos da una cantidad de 319. Aquí es punto, ¿eh? Luego se les van los puntos a ustedes. No, es muy importante que comprendan el punto decimal. No utilicen comas, por favor, para hacer sus cálculos. Confunden con el punto decimal. Ahí está. 319 metros es la distancia que hay aproximadamente del punto A al punto B, aplicando la ley de senos. Y fíjense qué interesante, esa sería la anchura de nuestro río, ¿no? Bueno, pues ahí está. Y para participación, pues les queda el siguiente problema. Me lo mandan por WhatsApp. Acuérdense que esta es la última semana
para participar sería esta y este otro. Por favor, les pido que vean este video para que pues queden ahí las evidencias de su aprendizaje y sobre todo una ley tan importante. ¿Ok? Y bueno, vamos con la ley de cosenos. Aquí les dejo una reseña. Nos dice que la ley de senos se aplica cuando tú tienes un lado y dos ángulos o cuando tienes dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Y la ley de cosenos se aplica, bueno, cuando tienes los tres lados y no conoces ningún ángulo del triángulo o bien tienes dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Aquí no los expresa, les pongo la ley expresada donde está despejado el coseno del ángulo, pero básicamente es lo mismo que les decía hace un momento. Si nosotros tenemos a cuadrada, esto va a ser igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc por el coseno del ángulo A. Aquí despejan el coseno de A, mueven mueven este término al otro lado, este pasa restando y luego esto pasa dividiendo. Entonces, estas leyes con las que les escribí en un inicio es lo mismo. Yo voy a utilizar más, me gusta más cómo está escrita de esta manera. Mucho más, me gusta más esta forma. Vamos a ver este ejemplo entonces. Dice, se piensa construir un túnel a través de una montaña. ¿Sale? Para estimar la longitud del túnel, un topógrafo toma las medidas que aparecen en la figura. Utiliza estos datos para hacer un cálculo aproximado de la longitud del túnel. ¿Ok? Es decir, el túnel va de A a B. Entonces vamos a sacar este triangulito acá para que podamos ver mucho mejor las medidas, ¿no? Porque a final de cuentas es un triángulo. Este es A, B, C. Acuérdate, el lado opuesto es A minúscula, el lado opuesto B minúscula, el lado opuesto C minúscula. Y en este caso, B minúscula vale 118 metros. 118. El A vale 65. Y el C, pues es la distancia que queremos conocer. Es nuestra incógnita. Y nada más nos dan un ángulo, el 84. ¿Ok? Aquí no podemos hacer mucho porque no podemos utilizar el teorema de que la suma de los ángulos internos mide 180 o da 180 para determinar los otros dos ángulos porque nada más nos dan uno. Pues conocemos dos variables, no podemos encontrar el otro. Entonces, pero bueno, vamos a aplicar la ley de cosenos. Entonces, ¿qué te dice la ley de cosenos? ¿A quién quieres encontrar? A C. Entonces, vamos a escribir la ley de cosenos con ese C que queremos encontrar. Va a ser C cuadrada, va a ser igual a cuadrada más B cuadrada, acuérdate. Esto se parece un poco al teorema de Pitágoras, ¿no? Siempre que pongas una letra acá, las otras dos letras A, B van a ir acá, menos, luego vas a multiplicarlas, estas dos letras, y vas a restar el doble por el coseno del ángulo entre ellos, que es el ángulo C, ¿ok? Aquí queremos conocer C, por eso lo dejamos como una incógnita. Sin embargo, dentro de los datos que nos da aquí el problema, el triángulo, pues sabemos que A vale 65, que B vale 118 y que el ángulo C mayúscula vale 84 grados. Con estos tres datos ya puedes sustituir acá. Sustituimos. Y nos queda A. En lugar de A pongo 65 al cuadrado. En lugar de B escribimos 118 al cuadrado menos 2A, que es 65, por el B, que es 118, por el coseno de ángulo entre ellos, que es 84 grados. Así de simple. Y entonces hay que hacer las operaciones. Vamos a hacerlas poco a poco. Nos va a quedar 65 al cuadrado, pues es 4,225. 118 elevado al cuadrado, 13,924. Menos 2 veces el coseno. Bueno, vamos a ver aquí, vamos a hacer esta operación. 2 por 65 por 118 por el coseno del ángulo de 84. Ahí está. Y entonces toda esta operación nos da 1,603
.5 vamos a ponerle aproximadamente. 1603. Y ahora pues vamos a sumar todo esto. Vamos a sumarlo con 4225. Vamos a sumarlo con 13924. Ahí está. Y 8. Bueno, a ver, ya me equivoqué aquí. 65 al cuadrado más 118 al cuadrado. Ahí está. Menos 2 veces 65 por, aquí me faltó el 2, por 2 por 118. Esto hay que hacerlo ahí en la casita con la calculadora. Y ahí está. Entonces, mi resultado final es 16.545. Entonces, C cuadrada es 16.545.5. Aproximadamente. Y entonces vamos a sacarle su raíz a este resultado. Y nos queda 128.6 aproximadamente. Raíz de esto. Este es el símbolo aproximado, como unas pequeñas tildes. 128.6. Es lo que me diría el túnel que van a construir. Y ahí está. Ahí se aplicó la ley de cosenos. Entonces, no es nada del otro mundo. Vamos a ver otro ejemplo. Y ya te dejo tus participaciones. Resuelve el triángulo donde vamos a construir un triángulo. Vamos a hacer un triángulo cualquiera, ¿ok? Acuérdate que puede ser acutángulo u obtusángulo. ABC. Y bueno, este es obtusángulo, mira. El ángulo es mayor de 90 grados. Entonces voy a redibujar esto. Vamos a dibujarlo como un triángulo obtusángulo. Ahí está. Y entonces este ángulo de aquí, que es el ángulo C, mide 120 grados en mi dibujo. Acá, lógicamente, si aquí tengo C, aquí vamos a poner A y acá B, A, B, C. Y bueno, este va a ser el opuesto, C minúscula, el opuesto A minúscula, el opuesto B minúscula. El A mide 4, el B mide 6. Y bueno, el C lo desconocemos, ¿no? Entonces dice, resuelve el triángulo. Entonces, para resolver este triángulo, ¿qué necesitamos? Pues, ¿qué nos está diciendo en esa frase resuelve el triángulo? Nos piden, o las incógnitas, o lo que tenemos que realizar en el problema, pues es básicamente encontrar pues, los datos que nos faltan en el triángulo, que es el dato del lado C, y nos faltan los ángulos, en este caso, nos faltan los ángulos A y el ángulo B. Estas medidas nos faltan, ¿sale? Entonces hay que encontrar estos datos. Son 3 datos los que nos hacen falta. Bueno, primero que nada vamos a encontrar el valor de C. Vamos a aplicar la ley de cosenos. ¿Por qué la puedo aplicar? Porque está clarito aquí, tengo necesito este lado, tengo estos dos lados que lo acompañan, ya conocidos, y el ángulo de en medio. Entonces sí puedo aplicar la ley de cosenos. Vamos a aplicar la C cuadrada. Va a ser igual a 4 al cuadrado, ya lo estoy sustituyendo de una vez. En la fórmula C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno del ángulo C mayúscula. Entonces, 4 al cuadrado, aquí están los datos, los voy a escribir de este lado. Tengo que A vale 4, que B vale 6 y el C, el ángulo C, aquí vale 120 grados. Entonces, sustituimos 4 al cuadrado, 6 al cuadrado, menos 2 por 4 por el 6, por el coseno del ángulo C, que es 120. Al hacer las operaciones, aquí me va a quedar 16 más 36 menos 2 por 4, 8, 6 por 8, 48, coseno del 120. Y entonces, C cuadrada sería igual. Vamos a hacer las operaciones. Ahí a la mano deben de tener su calculadora. Sería 16 más 36 más
no, perdón, menos 48 por el coseno de 120 grados. Ahí está. Y esto nos va a dar 76, ¿ok? Entonces, a ver, déjenme ver. Sí, tiene lógica. 76. Y entonces C va a ser igual a la raíz, porque este cuadrado pasa como una raíz de 76 y vamos a ver cuánto es. 8.7. Entonces, esto es lo que mide aproximadamente C, 8.7. Bueno, ya que tenemos este lado, no quiere decir que ya concluimos nuestro ejercicio. Nos hace falta todavía encontrar la medida de estos ángulos. Lo podemos hacer de dos maneras diferentes. ¿Cómo lo podemos hacer? Puedes utilizar la ley de senos, y es que aquí hay una combinación, ¿no? Podemos ocupar la ley de senos. Aquí aplicamos la ley de cosenos. No quiere decir que, acuérdate que siempre y cuando estés trabajando con un triángulo oblicuo, no quiere decir que siempre nada más vas a aplicar una ley, sino que puede haber combinaciones de leyes, ¿ok? Puedes aplicar una ley para encontrar un dato y puedes aplicar otra ley para encontrar otro dato, siempre y cuando se pueda aplicar. Por ejemplo, yo aquí ya tengo 8.7 sobre el seno del ángulo opuesto, pero el seno del ángulo opuesto a 8.7 pues es 120 grados, el ángulo que se opone a este lado. Y podemos utilizar este A4 sobre el seno del ángulo que desconocemos, que es A mayúscula, ¿sale? Entonces, aquí vamos a aplicar la ley de senos para encontrar la medida de los otros dos ángulos, porque acuérdate que no nada más tenías que encontrar el lado C, sino también te hacía falta encontrar los otros dos ángulos. Entonces, vamos a utilizar esta ley. Y bueno, hacemos producto cruzado, 8.7 por el seno del ángulo A es igual a 4 por el seno de 120 grados. Y entonces movemos este 8.7, está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, 4 por el seno de 120 grados sobre 8.7. Y ahora, pues lo que tenemos que hacer es mover este seno. Pero acuérdate que yo ya te enseñé cómo quitar el seno, quitarle al ángulo el seno. Lo pasamos al otro lado como seno a la menos 1, pues de toda esta expresión del seno de 4 veces el seno de 120 grados sobre 8.7. Entonces vamos a hacer estas operaciones aquí con la calculadora. Vamos a hacer estas operaciones. Entonces multiplicamos 4 por el seno de 120 grados. Ahí está, nos da 3.4 dividido entre de 8.7. Este resultado es aproximadamente 0.4. Le vamos a calcular, aquí voy a aplicar esto, seno a la menos 1, y nos da 23.5 grados aproximadamente. Entonces es 23.5 grados aproximadamente. Y tiene más o menos lógica. Entonces, ya una vez que ya encontraste este otro ángulo que hacía falta, 23.5, pues encontrar el otro ángulo va a ser pan comido, porque a final de cuentas la suma pues tiene que seguir dando 180 grados. Entonces le sumamos a este ángulo los 120 grados y este resultado se lo restamos a 180 para encontrar que este ángulo de aquí pues mide 36.5 grados, ya sin tener que aplicar la otra ley, ¿no? Nada más que la suma de los ángulos internos nos da 180 grados. Entonces aquí aplicamos la ley de senos para encontrar un ángulo del triángulo que nos daban. ¿Ok? Y acá aplicamos la ley de cosenos. Este es un ejemplo de una combinación de la ley de cosenos para encontrar un lado.
Ahora, si tú quieres corroborar que de verdad está bien tu resultado, pues puedes aplicar de manera adicional otra vez la ley de senos para pues para el ángulo B. Si imagínate que todavía no lo hemos encontrado, lo voy a escribir acá de rojo. Esto ya nada más es adicional. No se tiene que hacer porque ya una vez que estamos seguros de nuestros datos, pues ya. Pero lo podemos hacer como una comprobación para ver si sí nos da 36.5. Imagínate que desconocemos el ángulo B. Entonces nosotros tomamos, aplicando la ley de senos, 8.7 sobre el seno de 120 grados. Esta sí va porque ya tienen los datos conocidos. Y se iguala a B sobre AB, perdón, que en este caso es 6. Este lo escribimos, lo sustituimos. 6 sobre el seno del ángulo que desconocemos, que es B. Hacemos el producto cruzado, 8.7 por el seno de B es igual a 6 por el seno de 120 grados. Y entonces seno de B va a ser igual a 6 por el seno de 120 grados sobre 8.7. Y para despejar B, pues pasamos como seno a la menos 1 de 6 por el seno de 120 sobre 8.7. Ahí está. Hacemos las operaciones. Vamos a hacerla. 120 grados le aplicamos el seno y lo multiplicamos por 6. El resultado lo dividimos entre 8.7 y esto lo calculamos el seno a la menos 1. Ahí está, 36.6 por la cuestión esta de los decimales que se tienen que aproximar, pero es más o menos lo mismo, 36.6. ¿Por qué se pierde precisión? Por este 8.7 que tenía más decimales y no lo estamos tomando como es, ¿ok? Entonces, pero es muy aproximado y significa que estoy bien. Aquí no son grados, sí, son grados, ¿ok? Son grados. Bueno, pues ahí está otro ejemplo más de cómo se aplica la ley de senos para calcular los ángulos. Tú con la práctica vas a ir viendo qué tipo de función trigonométrica, perdón, de ley vas a aplicar, ya sea la de senos o la de cosenos. Por ejemplo, en este caso, te conviene aplicar aquí la ley a simple vista. Te conviene aplicar la ley de cosenos. ¿Sale? Toma este a cuadrada es igual a este al cuadrado más este al cuadrado menos 2 veces la multiplicación por el coseno de tal. Y en este otro que vas a hacer, pues también aplica la ley de cosenos y ya una vez que ya tengas este dato, vas a aplicar la fórmula de Herón para encontrar el área de cada uno de los triángulos y al final la vas a sumar. Entonces, ahí te quedan estos dos ejercicios de participación. Espero que más o menos le hayas entendido la ley de senos y cosenos. Se aplica solo para triángulos oblicuángulos, es decir, triángulos acutángulos u obtusángulos. Y no se te olvide aprendértela, que son muy, muy sencillas. Cuídate mucho y estamos en contacto por cualquier duda.